Hola, bienvenido, bienvenida. Soy Mar Cabra, cofundadora de The Self Investigation, una fundación que cuida de la salud mental y del bienestar de los periodistas a nivel global. Y estoy hoy con Gumersindo Lafuente, que yo creo que es un nombre que no necesita presentación, pero te lo voy a presentar por si acaso no lo conoces. Es una persona que ha estado muy ligada a la transformación digital de la mayoría de los diarios en España y también en América Latina. Fue responsable de cambio digital en el país. Antes fue fundador y director de un medio que marcó tendencia, soytu.es, y poco antes director de elmundo.es. También ha trabajado en eldiario.es. Todos los puntos de España casi los ha dirigido él de alguna manera y es un placer estar contigo hoy, Gumersindo. ¿Qué tal? Encantado. Sindo, no venimos hoy a hablar de transformación digital, venimos a hablar de salud mental. ¿Cómo estás hoy? Déjame que te pregunte, empiece por ahí. ¿Cómo estás tú hoy? Pues muy bien. Estoy muy bien, muy contento, muy tranquilo, y, trabajando, pero en un momento diferente de mi vida y la verdad es que estoy muy bien, no tengo ninguna queja. Yo te pregunto porque muchas veces empezamos al lío enseguida con las cosas y no nos paramos a preguntarnos como seres humanos cómo estamos. Yo hoy estoy acelerada porque vengo de un avión que llega tarde, llegaba corriendo en Madrid para lanzarme al ordenador y espero que a lo largo de esta entrevista se me vayan bajando las revoluciones. Te decía, adelantaba que íbamos a hablar de salud mental y quería que nos remontáramos a 2004 contigo, un momento clave en la historia de España porque el 11 de marzo de 2004 ocurrieron unos atentados, los atentados del 11M, que cambiaron muchas cosas en nuestro país. Y tú en ese momento eras director del Mundo.es, que era una de las páginas web más leídas en nuestro país de información. ¿Qué tal aquellos momentos? Muchísimo estrés, me imagino. Bueno, pues lógicamente se produce en la puerta de casa el mayor atentado de la historia de España. Y es un momento, es una conmoción general, una conmoción para todo el mundo, pero siendo periodista y en ese momento dirigiendo un medio que una de las bases, uno de sus puntos fuertes era la información en tiempo real, pues desde el punto de vista profesional era un momento muy importante, también una oportunidad. Es un poco, es duro decirlo, pero una oportunidad de hacer un trabajo profesional lo más riguroso, lo más rápido y lo más útil para nuestros lectores y para el servicio público que es, que es el periodismo. En esos momentos, cuando ocurrió el atentado, había mucha información contradictoria y, de hecho, El Mundo fue uno de los diarios que, por un lado, a nivel de papel tiraba por una teoría de lo que había pasado, de quién eran los autores de esos atentados, y El Mundo.es teníais otra línea diferente. ¿Cómo viviste tú esas tensiones internas dentro del periódico? Tensiones también con la labor de informar a todos los ciudadanos sobre lo que estaba pasando. Bueno, es verdad que en los primeros momentos del atentado la confusión era muy grande en torno no solo a los autores, que esa confusión se fue profundizando con las horas, sino sobre todo en cuanto a las circunstancias. Al principio, cuando saltan las primeras alarmas, no tenemos conciencia de la magnitud de lo que de lo que íbamos a ver después, ¿no? Pero sí es verdad, y más respondiendo más directamente a lo que me preguntas, que según pasaron las horas, esa confusión fue desapareciendo. Sin embargo, según pasaron los días, sí que empezó a haber, digamos, una tensión de teorías que según fueron pasando las semanas nos dimos cuenta de que tenían más que ver con una estrategia de agitación política y de agitación comercial que con una búsqueda de los verdaderos autores de los atentados. Y eso, pues claro,
en el seno de un periódico, en este caso era el periódico El Mundo, que tenía en ese momento dos cabeceras y que tenía dos directores. Era una situación que hoy la vemos como una situación imposible, pero en ese momento histórico era el nacimiento de los nuevos medios en Internet y era la situación que teníamos. El Mundo en papel tenía un director, que era Pedro J. Ramírez, y el Mundo.es en Internet tenía otro director, que era yo. Y en ese momento de la cobertura de todo lo que habían sido los atentados y de los meses siguientes y del juicio y de todo esto, pues se fue viendo que la manera de ver informativamente todo esto, pues cada vez era más diferente y era una situación muy extraña que obviamente de cara a nuestros lectores podía sorprender, lógicamente, y internamente pues provocaba unas tensiones muy grandes. Y esa situación tan compleja a niveles de estrés, de tensiones internas, de muchísimas horas en el periódico, de tener que actualizar a cada minuto lo que está pasando, ¿cómo afectó a tu salud mental? Los periodistas, históricamente, igual no todos, ¿no? Pero estamos preparados o deberíamos estar preparados para soportar, o por lo menos yo a lo largo de todos los años de mi trabajo, que han sido muchos, para soportar tensiones. Estamos, bueno, pues habituados, cada uno en su puesto. Unos pueden estar, como está ocurriendo ahora con la invasión de Ucrania, soportando tensiones porque están sobre el terreno, con una incertidumbre enorme sobre su propia seguridad y con una obligación permanente de estar contando lo que allí está sucediendo. Y otros en la maquinaria de los periódicos siempre hemos tenido desde la tensión de que no llegas a tiempo para que la rotativa históricamente empiece a funcionar y puedes perder los correos y que todo el esfuerzo de una redacción no sirva para nada porque no llegas al kiosco. Esto era la tensión clásica de los responsables de los periódicos cuando no existía Internet. Y vivíamos en torno a ese cierre diario y eso generaba muchísima tensión todos los días y pensábamos que era una locura. Cuando empezamos a trabajar en Internet nos damos cuenta de que la tensión ya no es cada 24 horas, que nos parecía un horror, sino que es cada minuto. Si a eso le añades efectivamente una circunstancia como la que vivimos en ese momento, pues las tensiones se multiplican. ¿Cómo las manejas? Pues cada uno utiliza sus métodos. En esos momentos, pues dentro de nuestro equipo, pues la tensión obviamente no solo la vivía yo, la vivía el resto del equipo. Primero la normal de hacer un seguimiento informativo sobre un tema que de alguna manera es inabarcable. Es decir, hay momentos en los que las cosas son tan complicadas que además si estás bueno, pues manejando un equipo pues muy joven y que no tiene realmente las herramientas ideales para hacer un seguimiento de ese tipo, pues y además encima tienes una tensión añadida porque hay una divergencia de miradas dentro de la organización periodística en la que estás trabajando, tienes que cargarte todo el rato, por un lado, de argumentos para dialogar o para resistir las presiones que sufres, que son las presiones dentro de los medios internas, externas. Es algo con lo que los periodistas tenemos que aprender a vivir. O sea, siempre el poder económico, político, de cualquier tipo, intenta presionar a los periodistas, presionarlos, seducirlos, conquistarlos, conseguir que hagamos lo que ellos quieren, que a lo mejor, o en muchos casos, no tiene mucho que ver con lo que nosotros creemos que debemos hacer. Quiero decir que una parte de la formación de los periodistas debería estar enfocada a saber manejar esas presiones, porque si nos venimos abajo por esas presiones, pues jamás podremos hacer bien nuestro trabajo. Por lo tanto, hay que estar acostumbrado a manejarlas, pero para poder manejarlas bien hay que tener argumentos también para responder a esas presiones. Y tenemos que estar preparados para manejarlas en un sentido también positivo,
por un lado, buscando poder hacer nuestro trabajo con dignidad y con decencia, y por otro lado, poder manejarlas para que no nos depriman personalmente, no nos impidan hacer una vida normal, una vida en la que una vez que hemos hecho nuestro trabajo no estemos todo el día y todo el rato pensando en esa situación que nos ha causado estrés. Una de las cosas, además de escribir, además de saber contar una historia, además de saber consultar unas fuentes, además de saber lo que es noticia y lo que no, tenemos que aprender desde el inicio de nuestro oficio a manejar esas presiones, porque si no aprendemos, efectivamente eso puede arrasar con nosotros en todos los ámbitos no solo en el profesional, sino de nuestra vida. ¿Qué ocurrió? Pues que un día yo estaba en mi despacho hablando con un colaborador y de pronto sentí que no era capaz de comprender lo que esta persona me estaba diciendo. Es como si en ese momento sientes que tu cabeza se descoloca y que estás escuchando a esa persona, pero no eres ni capaz de procesar lo que te dice, ni capaz de decirle, oye, es que no puedo seguir esta conversación. Yo inmediatamente pensé que me estaba pasando algo físico, yo pensé que eran los inicios de un ictus o algo así, y lo único que pude fue salir del despacho, ni siquiera pude explicarle a esa persona. Mi reacción, digamos, fue salir de mi despacho y decirle a la redactora jefe del Mundo.es, que era Ana Bueno, una gran periodista, que es muy amiga mía, le dije, Ana, me está pasando algo muy raro, llama inmediatamente al SAMUR. Eso fue lo único que fui capaz de decir y me metí en el despacho. Ana llamó al SAMUR y a los muy pocos minutos, muy poco, tardaron muy poco, pues llegaron, me colocaron, llegaron con sus maletines, con sus chaquetas reflectantes, 3 o 4 personas, me llenaron de cables, me dieron una pastillita para que me relajase, me hicieron pues allí un electro sobre la marcha, pim pam. Bueno, eso al final, iba a decir no fue nada, sí, fue un ataque de pánico, que se resolvió pues sin mayor problema. En cuanto yo me relajé y me tranquilicé, pues ya empecé a comprender todo y a poder hablar sin ningún problema. Nunca, nunca se volvió a repetir una situación parecida, de tanta virulencia, porque de alguna manera, una vez sabiendo cómo era un ataque de pánico, pues aunque yo tuve algunos incidentes posteriormente, aprendí a controlarlos. En esa época sí que tuve, algunas de las personas que trabajaban conmigo, sí que tuve que acompañarles algún día a urgencias porque tenían arritmias, porque se sentían mal, pero es verdad que vivíamos en una tensión que además era una tensión mmm, que en esa época había empezado realmente, no el 11M, sino ese nivel de tensión había empezado antes, había empezado, probablemente tuvo su pico más fuerte y ya no bajó nunca el 11S. Quiero decir que en 2001 nosotros ya estábamos en Internet, estábamos subidos en una ola de competencia enorme, una ola de aprendizaje permanente, un momento de una ilusión. Teníamos la ilusión de haber de pronto empezado a usar un juguete que nos parecía periodísticamente extremadamente poderoso y no lo soltábamos, digamos, solo lo soltábamos para dormir. Quiero decir que estábamos metidos en ese momento de pasión, de aprendizaje y de manejar ese nuevo mundo. Y el 11S de 2001, septiembre de 2001, con los atentados de las Torres Gemelas, pues fue un momento tremendo porque dio paso a toda una década de un estrés informativo como creo que hacía mucho tiempo que no se vivía, porque se mezclaban los hechos noticiosos que fueron
11S, Afganistán, Irak, todo lo que ocurrió, atentados de Londres, 11M, bueno, cambios de gobierno, bueno, fueron una década, si la contemplamos ahora desde nuestros tiempos, que no son precisamente tranquilos, fue una etapa tremenda mezclada con ese nacimiento de una nueva herramienta de comunicación, no solo periodística, que ha cambiado nuestras vidas. Muchísimas gracias, Siendo, por compartir ese momento de ataque de pánico en el que tienen que venir los de emergencias para ayudarte a ver que lo que estabas teniendo era algo relacionado con la salud mental y no tanto con la salud física. No sé si has hablado de esto en público, porque en el periodismo no hablamos mucho de este tipo de cuestiones, de los ataques de pánico, los ataques de ansiedad, de la depresión. Hay muchísimo tabú alrededor de hablar de salud mental. Sí, hay mucho tabú. Hace poco en el diario.es hemos hecho una revista monográfica, bueno, en la que salías tú, sobre precisamente la salud mental, porque efectivamente a mí es un tema que me interesa mucho y me preocupa. Y es verdad, ahí pues, hacía yo una entrevista a un psiquiatra y hablábamos sobre eso, ¿no? La relación que tenemos con la salud mental es complicada y sobre todo, bueno, pues los periodistas nos negamos al final no queremos, digamos, exteriorizar esto como una debilidad porque pensamos que puede hacernos probablemente menos competitivos bueno, o puede suponer un lastre para nuestro oficio, ¿no? Efectivamente, de esto hay que hablar. No es fácil, pero hay que hablar porque si te lo tragas es mucho peor. Y luego no todas las personas tienen la misma capacidad de resistencia. Por eso para algunas esto puede ser un problema no tan grave y para otras puede ser algo muy complicado de superar. Por otro lado, también hay personas que nos gusta trabajar con esa tensión. Quiero decir, probablemente yo que he pensado sobre esto, si he estado siempre ligado en el periodismo al cierre, a la última hora, a manejar situaciones complicadas, a irme a un periódico a cambiar la manera de trabajar sabiendo que todo el mundo va a estar en contra de lo que les vamos a intentar explicar, pues será por algo, porque, bueno, siempre me he movido un poco en esa situación. Hablabas de la importancia de hablar de esto, pero déjame que te pregunte, ¿tú cuánto has hablado de ese ataque de pánico que tuviste en aquellos momentos 2004, 2006, en tus Bueno, charlas? Has dado millones de charlas. ¿Cuántas veces has hablado en charlas públicamente de públicas esto? no, como amigos y en pequeños ámbitos sí, porque me encanta hablar y me encanta contar historias, los que me conocen lo saben. Yo en ese momento que me sentí, en todos esos meses de pelea, que me sentí, la verdad, mm, trabajando en un entorno en el que las relaciones eran casi mafiosas, por las presiones que teníamos que soportar y las maneras en las de soportar esas presiones, yo era muy aficionado bueno, me gustaban mucho los sopranos. Y bueno, yo volví a ver esos capítulos de Los Soprano para tomar ejemplo de cómo había que manejar determinadas situaciones. Porque bueno, cuando estás en un entorno de ese tipo tienes que actuar un poco de esa manera, ¿no? Y eso creo que te sirve para afrontar determinados momentos con serenidad, porque lo que no puedes es estar en un debate que debería ser un debate profesional y debería ser un debate de argumentos, mm, y ser tú el que pierdas los argumentos y los papeles, ¿no? Entonces hay que serenarse mucho. Quiero decir, esa serenidad que tienes que tener en esos momentos, probablemente en algún otro momento es lo que sale afuera, ¿no? Pero, insisto, tenemos que aprender a manejar esto
Danos algunas recomendaciones de trucos que tú has puesto en práctica para manejar esos ataques de pánico, esas situaciones de altos niveles de estrés, bien de Los Soprano o bien que hayas aprendido de otra manera. Sí, bueno, Los Soprano parece una tontería, pero te aseguro que a mí me fue útil. Eh, no, yo creo que el conocimiento de que determinadas cosas que te pasan son, pueden ser un ataque de pánico, es lo que te ayuda a manejarlo. Quiero decir, porque si entras, si eso que te ocurre no lo sabes interpretar y te preocupas más de la cuenta, pues es cuando ya eso entras en una espiral que no tiene remedio hasta que te dan la pastilla y te relajan, ¿no? ¿Y Eh, cuáles son las señales que tú decías? Ok, 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 estoy cercano a un ataque de pánico. Que te eran como tus alertas. bueno, pues tienes ese momento en el que de pronto sientes que se te va un poco la cabeza o que te entra una arritmia o que te cuesta un poco. Son en realidad sensaciones muy físicas, pero que claro, pueden estar significando que te va a pasar algo o solo son cosas de tu cabeza, ¿no? Entonces, yo creo que mm, bueno, hay que tener un poco de serenidad de cuando crees que de que te está pasando algo real o sea, siempre es algo real lo que te está pasando. Lo que pasa es que en realidad te pasa, no es que te lo imagines que te pasa, ¿no? Pero claro, no puedes vivir toda tu vida pensando que te está dando un infarto, ¿entiendes? Porque eso no te permitiría hacer nada. O sea, eso no es posible. Luego hay muchas cosas que hay que hacer en esta vida y es cuidarte. Quiero decir, yo siempre he hecho algo de deporte, nunca he fumado, no he bebido demasiado, pero he procurado cuidarme, no, y yo creo que eso está bien. Hay cosas que tú no puedes manejar, pero hay cosas que sí puedes hacer por ti y cuidarte físicamente también te ayuda a estar con la cabeza más despejada. En la situación actual, lo cierto es que la salud mental está empezando a dejar de ser tabú y que hace esta circunstancia que referentes del periodismo como tú pues se abran públicamente y estén abiertos a hablar de esos ataques de pánico o esos momentos retadores para su salud mental y te agradezco muchísimo tu testimonio. Antes de irnos, si pudieras volver al pasado, a 2004, 2006, a hablarle a ese Gumersindo de la Fuente que estaba en esos momentos de tensión, antes de que llegara el SAMUR, ¿qué recomendación le darías? Es una trampa, ¿no? Esto que me propones. Eh, eh, que se hubiese tomado las cosas con más tranquilidad, pero cada uno en cada momento hace las cosas con las herramientas de las que dispone. Probablemente a mí, en ese momento, que creo que soportamos la tensión con bastante dignidad, porque además nos habíamos confabulado para ello, que decir, no es algo que nos llegase de repente. Yo ya vi en un determinado momento, muy al principio, lo que estaba pasando y hablé con mi equipo más cercano, entre los que estaban Ana Bueno, o Borja Echevarría o Raúl Rivero, y les dije, oye, mira, nos van a hacer esto, va a pasar esto, yo voy a aguantar, no voy a irme, pero no quiero arrastraros a vosotros. Y decidimos aguantar. Déjame entonces que te haga otra pregunta que a lo mejor consideras menos tramposa. Hay gente que te estará escuchando, editores que están probablemente en situaciones similares en 2023, que es cuando estamos grabando esta entrevista, y se reflejarán mucho con la situación que nos has descrito, que tú viviste. ¿Qué recomendación les daría? Ya he visto que en tu caso aguantar en una de ellas, pero con respecto a su salud mental, ¿qué les recomendarías? Está claro que hagan terapia, que pidan ayuda. Pero tú no hiciste terapia. No, ¿Has hecho terapia alguna vez? estoy en ello. Me alegro, Sindo, entonces de que estemos en ese camino y te agradezco de verdad muchísimo que hayas compartido tu testimonio, tu experiencia y que estés en esta lucha por generar la revolución de la salud mental que necesitamos en el periodismo. Gracias. Muchas gracias a ti.